en la paciente espera. Vamos a ver y aprender un poquito acerca de una historia que está en la Biblia, y si usted quiere me puede acompañar. Está en Juan 11 y tiene que ver con una familia. Ahora, antes de leer esto, yo quiero que usted comparta conmigo esto, que vea esto. En los evangelios que nos describen la vida de Jesús, Jesús nos enseña de dos maneras. Uno es por medio de parábolas. O sea, de las cosas del entorno, Jesús extraía verdades bíblicas, verdades espirituales del reino de los cielos que nos la enseñaba. Entonces vemos a Jesús hablando de peces, de sembradores, de ovejas, de la tierra, del vino, etcétera, diferentes cosas que habían en su entorno. Pero hay otra manera muy particular con la que Jesús nos enseña, y es por medio de vivencias. Y entender esto es importante porque la historia que vamos a leer no es una parábola, es algo que sucedió en la vida real. Por lo tanto hay emociones, por lo tanto hay fe, por lo tanto hay duda, por lo tanto hay lágrimas, hay cosas como las que usted y yo hemos vivido. Y es aquí donde el evangelio tiene que ser muy, muy real para nosotros. Y que lo que Jesús vivió lo entendamos y comprendamos de que es algo que pasó. Y aunque usted y yo conozcamos hoy el final de la historia, mientras esto iba sucediendo, probablemente las personas tenían dudas, no sabían si Jesús iba a responder, no sabían qué iba a pasar con ellos, igual que a mí, y creería yo que igual que a usted en algún momento. Vamos a leer Juan 11, y lo voy a leer en esta versión que es la nueva versión internacional, y es la muerte de Lázaro. Vamos a leer una parte corrida y voy a brincarme a ciertos versículos que son claves para lo que creo yo Dios quiere hablarnos hoy. Juan 11 dice: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Maestro, rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. Voy a brincar al 21, dice: Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. El 21 dice: tu hermano resucitará. El 25 dice: entonces Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y voy a leerlo de nuevo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? El 32, cuando María llegó a donde estaba Jesús, lo vio y se arrojó a sus pies y dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las dos dijeron exactamente lo mismo. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. 38. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra.
quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe doler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con mucha fuerza: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, dijo Jesús. Esta mañana, este día, yo le puse por nombre a esta palabra: en la paciente espera. Quiero contarles que hace un par de meses, casi un año creo, más o menos, 2 años, yo normalmente anualmente tengo que hacerme un examen, una revisión física, médica por ciertas condiciones, y revisan mi corazoncito y está bonito, está grande, ¿verdad? Revisan todo lo que puedan y suelen tomar una radiografía del tórax, creo que así le llaman, ¿verdad? Yo no soy médico, entonces ahí cualquier cosa me disculpan. Y bueno, me toman esa radiografía del tórax, pasa un tiempo, me toca ir a consulta y me recibe una doctora que no conozco, y esta doctora empieza a revisar las placas y empieza a hacer esos y cuando un doctor hace créame que usted y yo, ¿verdad?, nos vamos a asustar mucho. ¿Usted fuma? Y yo: no. ¿Toma? No. Hermanos, yo sentí que algo me bajó, algo me subió, me volvió a bajar. Me dice: James, es que estoy viendo aquí en el pulmón una mancha. Yo sentí horrible. Me dice: esto no pinta bien. Y yo no sé si ella fue muy prudente o no, pero bueno, me dejó entender que esas cosas solo suceden cuando hay un cáncer o algo de por medio. Y usted sabe que en la humanidad a veces es más fácil decir amén a lo malo que amén a lo bueno. Y yo no sé si yo fui prudente tampoco, pero yo dije: doctora, usted me permite un segundito, es que yo soy una persona de fe. Y ella se quedó asustada y me dijo: sí, claro que sí. Hermanos, ahí en medio consultorio de pavas, esos que son, ¿verdad?, chiquititos, yo quité la silla y me tiré al piso y me puse a orar. Y si usted me pregunta qué oré, seguro fue por los alimentos, seguro fue, no sé, por lo que sea, pero yo no me acuerdo ni por qué oré. Yo nada más sentía que tenía que refugiarme en Jesús, porque si usted me pregunta a mí, todavía soy joven, aunque no parezca, y yo no me quería morir. Entonces me asusté mucho y dije: yo necesito Jesús, y no sé qué le dije. La cosa es que bueno, ya me levanto, la doctora un poco asustadilla, seguro dijo: mientras no se ponga aquí a llorar y a hacer la danza de la lluvia o algo así. Y resulta que me dice: vamos a mandar a hacer un TAC de urgencia para el San Juan de Dios. Y yo, cuando me dicen urgencia y San Juan de Dios, me vi en 6 años haciéndome el TAC, ¿verdad? Entonces yo salí, no estaba el que firma los papeles de referencia, tenía que volver al otro día. Entonces ahí empezó mi paciente espera. Fui y le conté a mi esposa, lloramos, le dimos gracias a Dios por las cosas. Y yo casi que inmediatamente empecé: vea mi hermano, aquí están las cuentas, esta es todo, acomodar todo, porque usted sabe que uno es. Al otro día vuelvo y todavía no está el doctor, no sé qué había pasado, pero la cosa es que me dijeron: venga el lunes. Y mi esposa ya se había movido, gracias a Dios habíamos buscado una clínica para hacerme un TAC privado. Yo fui, esas máquinas son horribles, yo nunca había sentido nada de esas cosas, ¿verdad? Y me hacen el TAC y me dicen: váyase para la casa y le vamos a mandar un correo, y en el correo va a venir lo que hay. Mi paciente espera. La noche del viernes a sábado, porque fue jueves que a mí me vio la doctora,
yo me levanté en la madrugada y yo estaba muy asustado. Yo dejé a mi esposa durmiendo y yo me levanté y me fui a la sala. Veníamos, creo, saliendo de pandemia o estábamos en temas de pandemia, entonces en mi casa todavía teníamos las cosas para la cena del Señor. Y yo tomé el juguito, teníamos un juguito y tomé una galleta soda y me senté y empecé a ministrarme yo mismo la cena del Señor. Y a decir, Señor, en la cruz tú llevaste todas las enfermedades. Y empecé ahí a tener un tiempo con Dios y a refugiarme en Él y entregarle todo a Él. Y fue un tiempo muy bonito. Salí muy fortalecido y dije, bueno, ahora sí. Yo ya le entregué a Dios esto y me fui. Al otro día o a las horas, no sé, llegó el correo y decía, no hay nada. Y yo me quedo así como que extraño. Y tengo algunos amigos que estudiaron medicina bueno, yo llamé hasta a los veterinarios que conocía, la verdad. A todo el mundo yo le decía, ¿puede leer esto? ¿Qué es esto? Y entonces todo el mundo me decía, no, James, ahí dice que usted no tiene nada. Y entonces yo agarré las cosas y se las llevé a la doctora para que me firmara, le enseñé, le di un disco, unas radiografías y me dice, es que no hay nada. Pero aquí sí, pero aquí no, pero aquí sí, pero aquí no. Vamos a mandar a hacer otras radiografías, ¿verdad? Porque ellos tienen que asegurarse. Y volvemos a hacer otras radiografías y no hay nada. Y en la paciente espera, el Señor hizo un milagro de sanidad en mi vida. Y damos mucha gloria a Dios por eso, porque quiero creer en mi corazón que todavía hay James para rato, ¿verdad? La cosa es que cuando yo veo historias reales como las de la familia de Lázaro, la familia de Marta, María, mi vida, me doy cuenta que en el cristianismo siempre vamos a pasar por alguna prueba. Tal vez se nos va a morir alguien. Tal vez va a ser una mamá que tenga que orar por los vicios de un hijo. Tal vez usted va a tener que orar como papá para la provisión de su hogar. Quizás es un hermano que la carga. Quizás es que el negocio no vaya bien. Quizás es que el marido es medio mal portadillo. Pero siempre tenemos una oración puesta delante del Señor y tenemos que, o acudimos a Él en busca de una respuesta. Cosas, Señor, una mejor casa, Señor, un mejor trabajo, Señor, dame una oportunidad de estudio, Señor, dame la oportunidad de crecer. Y tenemos cosas de nuestra vida puestas delante del Señor. Por alguna extraña razón, yo creo que en los últimos tiempos Dios ha estado reconciliando a la iglesia con un evangelio que es muy real. Porque en algún momento se nos vendía la idea de que cuando yo aceptaba al Señor Jesús, todo iba a ser bien, que todo iba, ¿verdad? Íbamos a ser Adán y Eva, chinguitos, ahí todos tranquilos y confiados en que el Señor cuida de nosotros. Pero nos damos cuenta que aún estamos en este mundo, que ya no le pertenecemos a este mundo, que hemos sido tomados de un mundo de oscuridad a un mundo de luz, que hemos sido trasladados a un mundo espiritual diferente, pero todavía estamos acá y tenemos que convivir con enfermedades a veces, con pruebas económicas a veces, con pruebas familiares a veces, ¿sí o no? Jesús dijo, en el mundo ustedes tendrán aflicciones. Él no lo negó, Él fue claro y dijo, mientras estén en la tierra ustedes van a experimentar circunstancias, pero ustedes tranquilos porque yo ya vencí. Entonces nos muestra que sí, vamos a tener circunstancias, pero nos da la promesa de que Él es nuestra victoria y que en medio de toda circunstancia Él nos va a dar fortaleza y que usted, mientras usted siga orando por su hijo, usted tranquila, usted tal vez diga, yo no veo, Dios está haciendo. Usted siga orando por su trabajo y usted dice, no, es que yo no veo que Dios está preparando el lugar. Eso es lo que Dios está haciendo. Lo que Dios va a hacer en tu vida y en mi vida es estar presente en medio de toda circunstancia. Un día el Señor tiene una conversación con uno de sus discípulos, con Pedro, y le dice, Pedro, el enemigo me ha pedido para zarandearte. Y Jesús le dijo, pero tranquilo, yo he orado, ¿para qué? Tu fe no falte. Y yo que Pedro le hubiera dicho, pero ¿por qué no oró para que no me zarandeara? Jesús puede orar para decir, Pedro, tu fe, que tu prueba no pase, que no te zarandeen. Esa pudo haber sido la oración de Jesús. Pero Jesús dijo, para que tu fe no falte. Porque en medio de la prueba y en medio de la circunstancia y en medio de tu espera, lo que Dios está interesado es en que tu fe no falte, no falle, no caiga, no desmaye. Eso es lo que el Señor está interesado. En esta historia yo encuentro o me hice 3 preguntas que quiero compartir con usted. Son preguntas que yo me estoy haciendo. Y la primera pregunta que encuentro
está en Juan 11:3, dice: las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Marta, Lázaro y María son gente que conoce a Jesús a un nivel que usted y yo no lo conocemos aún, porque probablemente Jesús durmió en su casa, comió en su casa, se bañó en su casa, preparó sus mensajes en su casa, quizás hubo sanidades en su casa, pero ellas tenían un contacto con Jesús diferente. Cuando Lázaro enferma, ellas hacen lo correcto y mandan a avisarle a Jesús, se refugian en Jesús, van y lo encuentran. Y la primera pregunta que entonces yo me hago es: ¿a quién acudes en tu momento de prueba? Porque es muy fácil que en el momento de la prueba, en el momento de tu circunstancia, en el momento en que necesites una respuesta grande para algo de tus circunstancias, es muy sencillo que usted y yo empecemos a buscar en nosotros mismos, que usted y yo busquemos en nuestros recursos, que usted y yo busquemos en nuestras amistades. Es muy sencillo que usted y yo empecemos a buscar en otras cosas que están a nuestro alrededor y no en Jesús. Es la naturaleza del hombre. Cuando Adán y Eva pecan, lo primero que hacen es ellos intentar por sí mismos vestirse y cubrirse, suplir su nueva necesidad de desnudez. Entonces es muy sencillo. Yo me he encontrado muchísimas veces cuando estoy en alguna circunstancia que de pronto lo que estoy es viendo mi cuenta bancaria, o que de pronto estoy viendo a ver quiénes son mis compañeros, o que de pronto estoy viendo a ver otra cosa que no sea Jesús. Y la primera pregunta que yo me hago es si yo en medio de mi prueba, en medio de mi circunstancia, ¿a quién estoy acudiendo? Pudiera ser, cuando usted lee la historia, que Jesús se olvidó de esta familia. Y sabe, si bien es cierto, Jesús no estaba físicamente con ellos, Jesús sí estaba conectado espiritualmente con ellos. Porque cuando yo leo la historia, de pronto Jesús para su agenda y le dice a sus discípulos: volvamos a Judea, porque nuestro amigo Lázaro está durmiendo. A Jesús nadie le dijo que ya había muerto, pero esa conexión espiritual hizo que Jesús entendiera que ya era el tiempo de ir. No era en el tiempo de Marta, no era en el tiempo de María, no era en el tiempo de Lázaro, era en el tiempo que Jesús sabía y había guardado. Sabe, usted y yo tal vez no estemos viendo ahorita a Jesús en medio de nuestra circunstancia, pero eso no quiere decir que Jesús se ha descuidado, se ha olvidado de ti. Sabes, Jesús no se ha olvidado de tu familia. Jesús no se ha olvidado de tu esposo, de tu esposa, no se ha olvidado de tu trabajo, no se ha olvidado de tu diagnóstico. Aunque tal vez digas: es que yo no estoy viendo a Jesús ahorita, déjame decirte que Jesús está conectado contigo y está esperando el momento correcto para responderte a tu necesidad. Está esperando el momento correcto, pero mientras de hoy al momento correcto hay un proceso donde Dios va a querer madurar tu fe, donde Dios va a querer madurar tu condición, donde Dios está haciendo crecer ese sentimiento, esa conexión con Él. Te está haciendo un discípulo más cercano, un discípulo más grande. Quizás no sea fácil, y eso te lo digo de parte del Señor. Quizás no sea fácil, pero déjame decirte que Jesús está en control. Al Señor nada lo toma por sorpresa. Al Señor nada lo está sorprendiendo. El Señor conoce el tiempo y el momento. El Señor conoce el tiempo y el momento. Cuando Él va a abrir la puerta, va a ser la puerta especial que Él había reservado. Cuando Dios traiga el milagro, si esa es su voluntad, si es en la tierra, gloria a Dios. Pero si no, déjame decirte que un día estarás en el cielo y la enfermedad no podrá entrar contigo al cielo. Y ese quizás sea el momento. Ese quizás sea el momento. Hubo una mujer en la Biblia que durante 12 años dice que gastó todos sus recursos buscando cómo suplirse, cómo sanarse, buscando la solución a su problema en doctores, en los médicos, saber Dios en qué cosas. Pero en algún momento de su caminar escuchó de Jesús y se acercó a Jesús. Y ella fue tan sabia como todas las mujeres, ¿verdad? Tiene un don de sabiduría que dijo: si yo le toco la ropa a Jesús, con solo que yo le toque el manto, yo voy a ser sana. Y esta mujer salió corriendo y rompió todos los estereotipos sociales, porque por su enfermedad ella no podía haber estado ahí. Y tocó el manto de Jesús. Cuando ella acudió a Jesús, ella encontró su respuesta. Ahora la pregunta aquí es: ¿a quién estás acudiendo en medio de tu prueba? ¿A dónde estás acudiendo en el día triste?
cuando parece oscuro, cuando parece que la respuesta no llega. ¿A quién estás acudiendo? Yo he acudido a la religiosidad. Es una de las primeras que tengo que quitarme de encima. Pero ahora que estaba ahí justo entendía y le hablaba al Señor, y el Señor me decía: James, no hay adoración más rica que la que nace en medio de la prueba. No hay adoración más honesta que la que nace cuando no estás viendo la respuesta aún. Cuando quebrantas el corazón y le dices: Señor, yo no te estoy viendo, yo no te estoy sintiendo, yo no estoy viendo la respuesta. Aún sigue el problema, Señor, aún la puerta no se abre, aún la enfermedad está, aún yo no veo que esta persona cambie, Señor, pero te estoy adorando con todo mi corazón. Estoy seguro que esas son las que al Señor le agradan más que a ninguna otra. La segunda pregunta que yo me hago, voy a tratar de explicarme bien en esta, es: ¿ha muerto tu Dios? Para esto quiero explicar esto. Los nombres hoy por hoy, para usted y para mí, los escogemos en base a cómo suenan. James, suena precioso. Te lo escoge, ¿verdad? Por eso. Si lo vas a escoger, me avisa. Tengo que dar permiso. Pero en el tiempo de Jesús, los nombres se escogían por su significado. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, Salvador. Simón, el que va de aquí para allá. Pedro, roca firme. Y habían eventos en la vida de las personas que pasaban que incluso hacían que cambiaran el nombre, como Abraham, Sarai a Sara, por ejemplo. Entonces, los nombres tienen un significado muy, muy particular en los tiempos de Jesús. Cuando usted ve el nombre de Lázaro, dice que es: Dios me ayuda, o mi ayuda proviene de Dios, o Dios es mi ayudador. Entonces, suele tomar Dios y ayuda y unirlos. Entonces, cuando Marta y María están viendo a Lázaro, en realidad lo que están en su mente es diciendo: Dios me ayuda, Dios es mi ayudador. Y si usted ve el contexto, no nos habla de los padres de ellos, y probablemente Lázaro sea la figura varonil de la casa, y en esos tiempos la figura de hombre tenía muchísimo peso porque era el protector, era el proveedor, era quien estaba ahí para ser un guía, para cuidar de la familia. Dios me ayuda, es mi protector. Dios me ayuda, es mi guía. Dios me ayuda, está conmigo. Dios me ayuda, yo no estoy sola. Eran las cosas que quizás en la mente de ellos pasaban. Cuando Lázaro muere, y por eso les decía que esto es una historia real, imagínense en todas las cosas que pudieron haber pasado por estas dos mujeres en la mente. Jesús no me escuchó. Yo que le abrí la puerta de mi casa, yo que le preparé cama, que le di desayunar, y no me escuchó. Hoy yo tengo que enterrar al Dios que me ayuda. Más allá de enterrar a Lázaro, estaban enterrando a la seguridad de su casa, quizás a la persona que los protegía, quien las defendía, quien las iba a entregar el día de mañana en una boda. Imagínense todo lo que pudo haber venido a la mente de ellas. El Dios que me ayuda ha muerto. Porque cuando usted y yo estamos en medio de una espera, cuando usted y yo necesitamos de Dios, el enemigo nos va a hacer creer que nuestro Dios está muerto, que nuestro Dios no cuida de nosotros. Tal vez escuche a Wilson, porque a Wilson Dios lo usa más y porque es más espiritual, pero a mí no. O tal vez está ocupado con el hambre mundial, pero no con mi necesidad. El enemigo intenta hacernos pensar y trae pensamientos de que Dios se ha olvidado de nosotros y que el Dios que me ayuda en realidad está muerto. Eso es lo que el enemigo intenta hacer. Pero es aquí donde yo veo el amor de Jesús por estas hermanas, porque Jesús se acerca a ellas, y en Juan 11:21, lo que leíamos ahora, las dos hermanas le dicen lo mismo a Jesús. Y preste atención en esto. Si usted logra entender esto, yo estoy satisfecho con esto, con esta palabra. Es lo que yo estoy entendiendo, es lo que me está sosteniendo a mí. Ellas se acercaron a Jesús y le dijeron: si usted hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y en un principio, cuando yo leí esto, dije: se están quejando. Y es cuando Dios empieza a hablarme y me empieza a transformar mi corazón.
Ellas conocían a un Jesús a este nivel, un Jesús que era capaz de sanar. Es un nivel donde Jesús puede hacer estas cosas. Yo conozco al Jesús que me sostiene en mi trabajo. Yo conozco al Jesús que me tiene sanito, que me guarda, que me protege. Este es el nivel donde yo conozco a Jesús. Pero dice la palabra que Jesús se presentó y les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Había un nivel de revelación de Jesús, de sanidad, pero Jesús quería revelarse como el Dios de la vida para ellas. Había un nivel donde ellas estaban conociendo a Jesús antes de la prueba, pero después de la prueba salieron conociendo un nivel diferente de Jesús. Y es ahí donde yo entiendo que en medio de tu prueba entraste con un nivel de fe, pero el Señor quiere que salgas con un nivel de fe diferente, con un nivel de revelación de quién es Él. Tú estás orando por tu trabajo, ese es tu nivel, pero quizás Dios quiera revelarse como el Dios que cuidará de ti con trabajo o sin trabajo. Tú estás orando por tu sanidad, pero quizás Dios se está revelando a tu vida como el Dios que va a cuidar de ti en esta vida y en la que sigue. Dios quiere que en medio de nuestra prueba, no importa cuál sea el nivel con el que hagas entrado, que salgas con un nivel diferente de fe, que haga mayor revelación de Dios. ¿Por qué? Porque a mayor revelación hay mayor adoración. A mayor revelación hay un mayor nivel de adoración. Si usted lee el capítulo 12 de Juan, cuando Jesús vuelve a estar en esa casa, ya había estado antes, pero cuando vuelve a estar ahí, dice la Biblia que derramaron perfume en sus pies, que derramaron lo más valioso a sus pies, porque había un nuevo nivel de revelación de quién era Jesús. Eso es lo que pasa en medio de la prueba, mi familia. Dios nos revela quién es Él y usted y yo lo adoramos de una manera diferente. Pablo y Silas estaban en medio de una cárcel. Ellos no conocían el final de la historia. Ellos solo sabían que estaban en una cárcel, no sabían qué iba a pasar, pero el nivel de revelación que ellos tenían les permitía adorar a Dios en medio de la circunstancia. Y usted y yo sabemos qué pasó. Las puertas de las cárceles se abren cuando usted y yo adoramos. Cuando tenemos ese nivel de revelación, que no importa la cárcel, lo que importa es la adoración en medio de la cárcel. El rey David en el Antiguo Testamento, esto me sorprende. Dios en su afán, en su amor eterno, en su deseo de estar con su pueblo, le da a Moisés una estructura de tabernáculo, que sabemos que hay sacerdotes, sumos sacerdotes, que hay levitas, que hay lugar santo, hay lugar santísimo, que hay atrio, hay toda una estructura para poder llegar a Dios. ¿Sí? ¿Lo han visto? El rey David, Dios lo levanta en medio de su generación y le da un nivel de revelación tan diferente. Y el rey David, hay una historia larga, recupera el arca, la pone de nuevo en el pueblo y la pone alrededor con un toldo y pone simplemente adoración a su alrededor. La presencia de Dios ya no necesitaba sacrificio. Ya en Jesús no hay sacrificio. La presencia de Dios es accesible a cualquiera que llegue y la pueda ver. Ya no necesitamos que otros vengan. Con Jesús, usted y yo no necesitamos que otros nos lleven a la presencia de Dios. Por medio de Él llegamos facilito. Hay un nivel de revelación diferente en David. Y cuando hay un nivel de revelación mayor en una persona, hay un nivel de adoración diferente. ¿Sabes por qué es que has estado pasando por pruebas? Porque Dios quiere una adoración diferente de parte tuya. Una adoración que quizás vaya a nacer del dolor. Y quizás usted me dice: James, es que yo no tengo nada que ofrecer ya, yo ya estoy cansado, usted no sabe lo que ha sido esta prueba. La palabra de Dios me enseña que una vez una mujer llegó a sacar agua en Samaria y se pudo hablar con Jesús y Jesús le dice: dame de beber. Hay un detalle que solemos pasar por alto ahí, y es que cuando Jesús le dice a la mujer: dame de beber, esta mujer aún no tenía agua. Esa mujer no había sacado agua. Porque Jesús tiene la buena maña de pedirnos algo que a veces no tenemos. Dame tu fe. Es que yo no tengo fe. Dame tu fe.
Es que ya no tengo fuerzas. Dame tus fuerzas. Señor, pero es que yo ya no tengo ánimo. Dame tu ánimo. Yo no sé qué es lo que tal vez en tu corazón digas: yo ya no tengo más cómo luchar con esto. Yo ya entregué a ese hijo 1, 2, 3 veces. Yo ya no tengo cómo sacarlo adelante. Quizás hoy una vez más Señor te está diciendo: dámelo. Dame tu ánimo. Dame tu esperanza. Dámelo una vez más. ¿Está tu Dios muerto? El mío no. Estoy en medio de la prueba. Días que tengo mucha fe, días donde no tengo fe. Pero tanto arriba como abajo he aprendido a adorarlo. Cuando tengo fe, oro. Y cuando no tengo fe, oro y lloro. Pero mi Dios no está muerto. Porque el Dios que me sacó de otras circunstancias me va a sacar a mí de estas. Porque el Dios que me bendijo en otros tiempos me va a bendecir en estas. Porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es mi Dios. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Porque Él es el principio y el fin. Él conoce el final de mi historia. Yo no lo conozco, pero Él sí conoce el final de mi historia. Él conoce cuál es el final de tu historia. Él conoce cómo va a terminar tu vida. Él sabe cómo va a terminar tu marido. Él sabe cómo va a terminar tus hijos. A Dios no lo va a sorprender. A Dios no lo sorprende nada. Dios está en control, familia. Y quizás necesitabas venir hoy para escuchar esto. Dios está en control. Descansa en Él. Reposa en Él. Que hasta el día de hoy yo no conozco una lucha que Él haga peleado y que Él haga perdido. Descansa. Pero a veces nos afanamos y nos cargamos y queremos tener el control. Pero Dios no ha dejado a tu papá de lado. Dios no ha dejado a tu mamá de lado. Lo que a usted y a mí nos corresponde es seguir orando y seguir adorándole. Seguir orando y seguir adorándole. Seguir orando y seguir adorando. Y si la carga se vuelve pesada, vengan a mí los cargados y los cansados. Sigo orando y sigo adorando. Sigo orando y sigo adorando. Y si en algún momento en mi caminar tengo que cerrar mis ojos y solo camino, Señor, yo solo escucho tu voz, porque mis ovejas oyen mi voz y la reconocen, dijo Jesús. Y la última pregunta que me hice es: ¿quién te acompaña en medio de tu espera? En Juan 11:38 dice: conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Y Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, objetó. Mira esto. Recuerda que es una historia real. Cuando Jesús llega y les dice: quiten la piedra. Usted se puede imaginar en ese segundo qué pudo haber pasado por la mente de ellas. Señor, tiene 4 días. Si yo quito esta piedra va a oler mal. Quizás ya hagan gusanos. Y seguro se le acercaron otras personas y le dijeron: no haga caso, usted está loca. Los judíos tenían una creencia en estos tiempos, y es que cuando una persona muere, el espíritu queda dando vueltas por 3 días, pero al cuarto ya no hay nada que hacer. Quizás por ahí es que Jesús esperó 4 días. Y quizás algunos de ellos llegaron y le dijeron: ya tiene 4 días, ya no hay nada que hacer. Ya déjelo ahí, ya no hay nada que hacer. Es ese segundo, ese minuto, ese instante donde tienes que ser sabio. ¿Y a quién escucho? ¿Escucho la realidad o escucho a Jesús? ¿Escucho la filosofía o escucho a Jesús? ¿Escucho lo que el mundo me enseña o escucho a Jesús? Porque el mundo te va a decir: la calle está dura, esa enfermedad no tiene cura, es que Dios se olvidó de ti, por eso te pasó eso.
Pero Jesús quizás te está diciendo otras cosas. Confía en mí, yo estoy en tu cuidado. Confía en mí, yo te estoy sosteniendo. Yo estoy a la par tuya. Yo no te he abandonado. ¿A quién escuchas? Quiero ejemplificarlo de esta manera para que usted vea lo importante que es saber qué voz usted y yo escuchamos. En la Biblia están dos historias de dos paralíticos en diferentes tiempos. Está un paralítico que se rodeó de 4 amigos. Todos conocemos esa historia. Se rodea de 4 amigos y los amigos dicen: Jesús tiene célula, vamos a llevarlo. Lo agarran y alguno de los 4 embarcó a todos, ¿verdad? Porque todos tenemos un amigo que siempre nos embarca, ¿sí o no? Y si usted no tiene, aquí usted no sabe quién es, seguro es usted el embarcador. Esa es clásica. Todos tenemos a alguien que nos embarca. Lo agarran, lo llevan, se topan, la célula está llena y alguno que se cree ingeniero dijo: hey, metámoslo por el techo. Porque siempre hay uno que se cree ingeniero. Lo suben por el techo, hacen sus cálculos, rompieron el techo, lo bajaron y gracias a 4 amigos esa persona encontró salvación y sanidad. Listo. Paralítico 1, rodeado de gente buena, gente de la iglesia, MRV. Paralítico 2, 38 años cerca de una fuente. Dice la palabra que de vez en vez llegaba un ángel y tocaba el agua, y quien llegara primero y se zambullera, se metiera, era sano. Si usted en 38 años, estando en el mismo lugar, no ha hecho amigos, algo está muy mal con usted y sus relaciones. 38 años rodeado de personas con necesidades igual que usted, gente que era su amigo, gente con la que usted compartía. Uy, no, es que hoy me duele más que nunca. Uy, no, es que, viste, me trajeron arroz con pollo hoy. 38 años compartiendo entre ellos, pero cuando el ángel bajaba se olvidaban de su necesidad. Usted no es mi amigo, no me interesa lo que usted está pasando, voy por mí. Es primero James y después lo demás. Si usted intercambia a los paralíticos de la historia, no pasa mucho. Siguen siendo paralíticos, solo que en diferente lugar. Pero si usted cambia a los amigos de la historia, las cosas cambian. Aquel que duró 38 años con esos 4 amigos quizás no hubiera durado tanto. Seguro el embarcador se para y dice: bueno, filita, vamos a hacer filita. Cuando venga el ángel. Porque los amigos marcan la diferencia. Porque las personas con las que yo me rodeo marcan la diferencia. Las personas con las que yo estoy compartiendo mi proceso. Por eso es que damos gracias a Dios por la visión. Porque si bien es cierto, es una estrategia, está diseñada para que nos cuidemos los unos a los otros, para que oremos los unos por los otros. Está diseñada para que nos acompañemos. Y tenemos que entender que en medio de nuestras pruebas es tan importante las personas con las que usted se rodea. Puede hacer que tu milagro esté estancado y no haya llegado a tu vida porque te has rodeado de gente que no es la correcta. Gente que silencia la voz de Dios y te dice: hey, ya tiene 4 días, aquí no hay nada que hacer y aquí no hay esperanza. Y es aquí donde usted y yo tomamos la decisión de escuchamos a aquel que dijo: remuevan la piedra, quiten la piedra, o escuchamos a aquellos que nos dicen: es que tiene 4 días. Ahora, ¿tenía 4 días o no? Sí. La fe no niega la realidad. La fe transforma la realidad. Sí, usted y yo estamos en un proceso de espera. Yo tenía un nódulo en el pulmón. Habían doctores que lo decían, habían radiografías que lo decían, todo decía que sí, ahí estaba. La fe no iba a negar eso. Pero yo me refugié y yo escuché y yo me acerqué a Jesús. Y decidí escuchar la voz de Jesús, con todos los riesgos que eso implicaba. Y la fe cambia la circunstancia real. Por eso es que usted y yo no podemos bajar nuestras fuerzas, nuestras manos. No podemos desanimarnos, porque Jesús no ha muerto. Él sigue estando vivo, Él sigue estando en control, Él sigue sosteniéndote. Él sigue con la promesa vigente de que tú y tu casa le van a servir.
Él sigue con la promesa vigente de que en su espalda fueron llevadas todas nuestras enfermedades. Él sigue vigente con su promesa de que Él iba a cuidarte y que en el hueco de la mano del Señor Él te iba a guardar. Él sigue vigente que iba a guardar tus pensamientos en paz siempre y cuando tus pensamientos estuvieran alineados a la palabra de Dios. Iglesia querida, familia, yo oraba mucho por esta reunión. Y en las 2 reuniones el Señor me dio palabras diferentes. Y con mucho temor les quiero decir que creo en mi corazón que lo que Dios quiere para nosotros es que entendamos de que Él sigue estando en control. Dios sigue cuidando de ti. Dios te va a cuidar. Dios te va a sacar adelante. No importa el desierto donde estés o el que estés por atravesar, déjame decirte que tu Dios está vivo. Termino con esto. A Daniel un día le quisieron prohibir que adorara, que orara. Y la manera de ejecutar esa prohibición fue haciendo un hueco y poniéndolo con leones. El rey Darío amaba a Daniel, lo quería. Mientras Daniel estuvo ahí en medio de los leones, dice la palabra que Daniel estuvo tranquilo. Pero dice la palabra que el rey Darío, en medio de su palacio, en medio de la hermosura de las cosas que tenía materiales, dice que no pudo comer, que no pudo reír o disfrutar y que no pudo dormir. Cuando yo leí eso, yo entendí que no son las circunstancias. Puedes estar rodeado de leones, rodeado de muerte, o puedes estar rodeado de palacios, pero eso no es lo que te va a traer paz. Lo que te trae paz es quién está contigo en medio de la prueba. Daniel sintió paz en medio de leones porque Jesús estaba con él. El rey Darío en medio de palacios no pudo siquiera cerrar sus ojos porque Jesús no estaba con él. Donde estás, si está Jesús, vas a estar bien. Vas a estar bien. Vas a estar bien. Ahora, quiero dirigirme no solo a las personas que nos visitan por primera vez, que por supuesto que sí. Quiero dirigirme a toda persona que ha estado llevando su carga solo, que ha estado llevando quizás en sus fuerzas una lucha, una circunstancia, y usted está lejos de Jesús. Y usted no le ha permitido a Jesús entronarse en su vida hasta el punto que Él tenga el control de toda circunstancia. Quizás no has estado viviendo en paz. Y aunque usted y yo sabemos que Dios tiene un plan de bien para usted y para mí, sabemos que el estar lejos de Jesús, el no haberle dado un campo a Jesús, ha hecho que ese pecado nos separe de Jesús, que nos separe de experimentar y vivir en el plan glorioso que el Padre tiene para usted y para mí. Puede hacer que le hagas permitido al pecado gobernar tu vida, que te hagas refugiado en el pecado y que hagas acudido al pecado antes que a Jesús. La Biblia enseña que quienes hacemos tal, quienes en algún momento nos hemos refugiado en el pecado, tendremos un fin de muerte que no es la voluntad del Padre. El Padre desea estar contigo en medio de tu prueba. El Padre desea compartir contigo y traerte la respuesta al problema más grande que a veces solemos olvidar, y es la muerte. Iglesia, si tú te has alejado de Jesús, esta es una mañana para que tú te acerques a Él, para que le permitas de nuevo entronarse en el corazón, en tu vida, en tu familia. Que se vuelva a entronar en tus sueños, que se vuelva a entronar en todo lo que usted y yo somos. Pero si usted está lejos de Jesús, usted te expresa fácil.
Y la carga será tan pesada que probablemente llegará el día donde ya no la puedas llevar más y pierdas todo, incluyendo tu propia vida.